¿Tú sabes por qué la mayoría de los religiosos no ha sido salvado por Cristo? La mayoría de los que tú miras profesando a Cristo, teniendo una vida aparentemente cristiana, bondadosa, piadosa, apartada del mal, pero en su gran mayoría no han sido salvados por Cristo. Porque profesan a un Dios sobrenatural, pero no le han creído a ese Dios sobrenatural. Ellos no han podido traspasar la barrera de su propia naturalidad y lógica, porque no entienden que para que el Señor nos salvara, Él tuvo que haber accionado algo absolutamente sobrenatural que no sea limitado por la lógica natural. Por eso es que estas personas no han comprendido por qué Cristo nos salvó de una forma en la que nosotros no podamos meter las manos. No podamos meter nuestra propia santidad, nuestro propio esfuerzo, nuestras propias buenas obras. Porque el ser humano cayó en un estado que lo truncó. Una acción natural, el pecado. El pecado es una acción que transgredió una ley que es sobrenatural, la de Dios. Ezequiel 18:4 dice que el alma que pecare, esa muere. Por eso el ser humano se muere, por eso lo miras que se muere. Pero esa no es la muerte más importante, la muerte del cuerpo es cualquier cosa. La muerte del alma es lo chiche. Porque cuando el ser humano se muere, si su alma se muere sin la justificación, se muere eternamente. Eternamente se muere esa alma. Por eso Juan 3:16 dice, el Señor amó tanto a la humanidad que Él mismo fue a pagar lo que ellos debían porque no iban a poder pagarle. Lo pagó sobrenaturalmente. Dios es sobrenatural, aunque el Señor haya establecido cosas naturales y nosotros vivamos en cosas naturales, o sea, que hay una hoja, si yo quiero la arranco. Son cosas naturales. Todas estas cosas naturales fueron hechas por lo sobrenatural. La palabra dice que todo lo que se ve fue hecho por lo que no se veía, por la palabra de Dios, un poder sobrenatural. Entonces el religioso profesa un Dios sobrenatural, pero no le cree. No ha podido traspasar esa barrera. Él profesa que le cree, pero no le ha creído. Por eso no entiende que para la salvación de Cristo solo se establecieron dos demandas. Nada más. Ahí no van tus obras, ahí no van que vos las puedas estar cuidando esta salvación con tus buenas obras, porque también vas a hacer malas obras. Las malas obras van a ser el pecado. La Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, mentimos, estamos haciendo al Padre un mentiroso. Y el que hace al Padre un mentiroso es el que se pierde para siempre porque no le creyó a su salvación. Al Hijo de Dios al 100% no le creyó. Entonces, el religioso no puede entender cómo lo que él haga no se puede vincular. Todo el llamado de Dios a que el ser humano se aparte del mal es como el mandato de un padre a un hijo que no lo quiere ver sufrir. ¿Por qué un padre a un hijo le dice no vayas acá? No hagas esto no te conviene. Cabezón, esto no te conviene. Los padres son así. Porque no lo quiere ver sufrir. El pecado hace sufrir al ser humano. Una vida de pecado mantiene a un ser humano en pleno. Mantiene a un ser humano en sufrimiento. El pecado solo mal nos trae a nosotros. Por eso Él nos manda como un mandato de amor a decir, mantenete en mí, en comunión conmigo, para que sientas la fuerza para apartarte del mal. Porque las consecuencias del pecado siempre te van a venir. Si vos comenzás a pecar y a pecar y a pecar, siempre te van a venir esas consecuencias. Y no va a ser mi voluntad que estés así. Eso no tiene que ver con vincular tu propia santidad en la salvación de Cristo. Porque Cristo fue 100% perfecto y nosotros no. Cristo cumplió la ley al 100%. Nosotros no la cumplimos porque desde el primer momento en que pecamos la transgredimos. Quedamos varados, condenados a muerte eterna. Esto es lo que la mayoría de iglesias y pastores nunca te explican. ¿Sabes por qué no te lo explican? Porque no son salvos. Solo están procurando, están profesando a Cristo. Dan la semblanza de los grandes hombres de Dios, pero no es así. Y no es por juzgarlos. No es por decir, no es eso. Cristo los quiere salvar. Cristo los quiere despertar. Satanás no se quedó quieto.
Cuando Cristo diseñó esta salvación tan maravillosa, fácil y sencilla para el ser humano, si abandona su ego y su vanidad, y su naturalidad y su lógica, Él no se quedó quieto. Satanás dijo algo así: ya sé por dónde los voy a agarrar a estos. Estos son naturales, son lógicos. Yo voy a diseñar algo en lo que se queden enredados y no puedan traspasar esa naturalidad, esa lógica. Algo que les voy a enredar el entendimiento en cuanto a lo que hizo Dios por ellos, para que no le crean al 100 y así pierdan la salvación. Por eso el religioso no puede entender por qué un salvado dice que si Cristo pagó todos los pecados atemporalmente, fuera del tiempo, no te puedes quedar por un pecado que cometas. Mira, hay religiosos que piensan así, hasta me escriben, yo los he oído también. Eso es un absurdo lo que te voy a decir, lo que ellos piensan. Es que si el Señor te haya pecando, no te lleva, porque ahí vos ya perdiste tu salvación. Sí, ahí está, naturalidad. No han pasado la barrera de lo natural, cuando Dios accionó una salvación sobrenatural a naturales que estaban truncados. Necesitaban sobrenaturalidad de Dios para poder salir de esa situación. Ok, entonces vamos a hablar de un pecado feo, común, que afecta mucho a los hombres. Hablemos claro, la masturbación y la pornografía. Ese pecado afecta al hombre. No digo que a la mujer, sí, la mujer también se puede enviciar con esas cosas, pero al hombre esto lo afecta. El hombre se tiene que cuidar mucho de eso, porque eso sí nos afecta. Cualquier hombre puede confirmar aquí en los comentarios que así es. Esa es una tentación fuerte del hombre. Ok. El religioso piensa así: me voy a esforzar por no cometer este pecado. Y ok, está bien, muy bien. Eso te va a traer un gran beneficio, porque ese pecado es muy dañino para el cuerpo. El único pecado que el Señor dijo, oye, apártense de esto, porque esto sí lo va a paliar, es la fornicación. Si el hombre no está casado, si no tiene una vida ordenada sexual. Ok, entonces el religioso piensa, lleva 6 meses. Él se siente bien, y ahí está el punto. Él cree que está manteniendo su salvación. Cuando una persona cree que está manteniendo su salvación con su santidad natural, esa persona nunca ha sido salvado. Y ahí es donde Cristo dijo, que van a decir, Ya, ok, entonces la persona lleva 6 meses como soldado apartándose de ese pecado. Pero resulta, esto es lo que cree el religioso, que al final de esos 6 meses pecó. No se cuidó, dejó que su concupiscencia se incendiara y pecó. Cayó, vio cosas malas, hizo cosas malas con su cuerpo y pecó. Él está diciendo que si en ese momento exacto suena la trompeta, él se quedó. Vos sabés la responsabilidad que está cargando un religioso, porque dice que tiene que mantener la salvación de Cristo. Yo te aseguro, aunque te arda a lo más profundo, que un salvado, aún si se cuidó 6 meses y cayó aún durante el pecado que está cometiendo, porque cayó en la tentación, el Señor se lo lleva, porque ya creyó al 100% que Él fue condenado por mí. Esto el religioso es que agarra el fariseo, agarra y le hace ¡la! Porque no traspasa la barrera de lo sobrenatural. El salvado ya sabe que ningún pecado que cometa por indisciplinado puede volver a condenar su alma al infierno, porque Cristo su Salvador fue condenado por él. Esa es la barrera de lo natural que tiene que pasar la persona para adquirir la salvación real de Cristo. Esto no es ningún llamado a pecar, esto es un llamado de por sí, a buscar santidad por tan inmedible regalo de la salvación que no depende de nosotros. Ya que si seguís pensando que vas a cuidarla y cuidarla, nunca te ha salvado Jesús, nunca te ha salvado Yeshua, como me le creas Mashiach. ¿Qué doctrina sos? No importa eso. Si Cristo no te ha salvado, Cristo te conoce, pero aún no te ha salvado. No sos de él judicialmente. Es más, es tan grande este regalo que tenemos que arrodillarnos para apartarnos del pecado por amor a este inmedible Señor que nos salvó. Pero ningún pecado que vos cometás al verdadero salvado puede volver a condenar su alma al infierno, porque Cristo su Salvador ya fue condenado por él. Este es el entendimiento de un salvado. Por eso es, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, para que adquieran el verdadero regalo.
creer al 100%. Sígueme.